La trágica historia de Anna Frank. Anna, nacida en Frankfurt del Meno, nacida en 1929, segunda hija de una pareja de judíos. Conocida alrededor del mundo por su icónico diario, actualmente conocido como el Diario de Anna Frank. Aunque nació en Alemania, siempre se sintió holandesa, ya que había vivido gran parte de su vida en ese país. Durante el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 1933, desde sus inicios hizo muy visible su odio por los judíos y en sí del pueblo semita. Hitler creía que los judíos fueron una plaga durante la Primera Guerra Mundial, y que de alguna manera u otra ellos habían provocado la caída de Alemania en este primer conflicto bélico. Pero, este resentimiento no se mantendría oculto durante mucho tiempo. En 1939 Hitler decide invadir Polonia, dándose así la Segunda Guerra Mundial. Imponiendo así la orden de judío que se enviaba a campo de concentración. En 1942, en plena guerra, Otto Frank, el padre de Anna, intuía que Hitler no dudaría en invadir Holanda, así que decide llevarse consigo a su familia a un anexo secreto en el mismo almacén de pectina, que se usa para la gelatina, del cual Otto era dueño. Anna, al ver la complejidad del asunto, sabe que no puede llevar muchas cosas, así que entre ellas decide llevar su diario que tenía el nombre de Kitty, regalo de parte de su padre que le había obsequiado en su anterior cumpleaños. Así que al llegar al anexo, Otto, su esposa, Margot y Anna, sus hijas, se acentuaron aquí. Este lugar estaba ubicado en Ámsterdam. Al cabo de unos días, Otto, al querer socorrer a una familia judía, decide dar posada en el mismo lugar a los Van Fels, una pareja acompañado de su único hijo Peter. Del cual Anna con el tiempo se llegó a enamorar. Y con el pasar del tiempo, se integraría Dosel, un dentista, que se había alejado de su novia, ya que solo él era judío. Anna en su diario, relata su día a día. Comienza desde cómo era su vida antes de ir al anexo. No obstante, cabe destacar los pensamientos que impregnó en su diario, durante su pubertad, qué imagen tenía de sus padres, de su hermana y de los otros acompañantes, además de los conflictos que surgían entre ellos, cuestiones de su sexualidad, una que otra anécdota erótica a pesar de su edad, situaciones como los bombardeos en Ámsterdam que eran producto de la guerra, el miedo que sentía al pensar que podrían ser descubiertos por la Gestapo y su historia de amor con Peter. Una característica importante de su diario fue que a todos los integrantes los menciona con un sobrenombre, ya que Anna temía que la Gestapo encontrara su diario, y de esa forma sabrían qué es lo que hicieron durante su estancia en el anexo. Su estancia en el anexo perduró por 2 años, desde 1942 hasta 1944. A unos cuantos meses de que la guerra terminara en 1945. No tuvieron suerte, así que el 4 de agosto de 1944, por algún medio que aún es desconocido, la Gestapo descubrió este anexo, dando captura a Anna, a su familia y a los demás integrantes. Fueron enviados a distintos campos de concentración. No obstante, Anna, antes de ser trasladada, no pudo llevarse consigo el diario. Fue encontrado por Miep, la que ayudó a Otto y a su familia a refugiarse, y lo guardó por un tiempo. Otto Frank fue liberado en enero de 1945, cuando la guerra estaba en su punto final. Al salir a investigar sobre su familia y demás integrantes del anexo, se enteró de que él había sido el único sobreviviente. En fin, Anna había fallecido en el campo de concentración de Bergen-Belsen a mediados de febrero, víctima de tifus, una enfermedad que se expandió por todo el campo de exterminio, unos días después de que muriera su hermana Margot. Anna murió a los 15 años. Otto descubrió el diario por Miep, su ayudante, y decidió publicarlo en 1947. Una inquietud que muchos medios proponen, es que en realidad Anna no escribió el diario, sino su padre Otto, ya que a pesar de la edad de Anna, no era muy común que adolescentes de esa edad, posean tanto léxico como ella. Otra duda es que Otto a lo largo de todo el texto siempre fue visto como el bueno, el padre amoroso, y a diferencia de los demás integrantes él nunca fue percibido como malo. Anna siempre quiso a su padre más que a su madre. Pero aunque no lo hubiese escrito ella, este texto es imprescindible para hacer notar que la guerra no es la solución ante los problemas, además incita a la paz, un texto que lleva a la reflexión. Después de su muerte, su legado es muy importante, acreedora de varios reconocimientos en varios países alrededor del mundo. Sin duda es una de los personajes más importantes del siglo XX. Sus restos reposan en una fosa común de Bergen-Belsen.